Ahora vamos a proceder a ver un circuito serie del tipo RL, conocidos también la forma en la cual se va a llevar a cabo las características del flujo de corriente a través de él es transitorios porque van a estar en función del tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos el circuito donde notamos la fuente, en este caso una batería, y yo acostumbro siempre poner la letra B, diferencia de potencial. Muchos autores ponen la letra E, fuerza electromotriz generada, que es una tensión de circuito abierto donde tratamos de una fuente ideal. Estamos hablando de un circuito tipo aplicado más a las con situaciones eléctricas que electrónicas. Por lo tanto, aplicando aquí la ley de Kirchhoff de tensiones para cuando tenemos el interruptor en la posición 1, quiere decir que en ese punto se va a estar cargando, va a pasar una corriente a través del circuito por la resistencia y por la inductancia. Las características de corriente a través de la inductancia vamos a tener nosotros que ahí vamos al pasar una corriente, ¿sí? Aquí se va a generar un flujo magnético creciente a través de la bobina, ¿sí? Y al tener esas situaciones vamos a ver nosotros que aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones que el voltaje total es igual a la suma de las caídas de tensión en el circuito, en este caso en la resistencia y en la inductancia. Por lo tanto, se define con esta ecuación, aplicando la ley de Ohm para el voltaje y la resistencia y la ecuación diferencial del voltaje y la inductancia, denotado con esta expresión. Por lo tanto, empleando el cálculo diferencial integral a una ecuación homogénea de primer orden, se tiene la respuesta de la siguiente manera, que la corriente en la bobina en función del tiempo es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia del circuito, que multiplica 1 menos la exponencial del tiempo menos el tiempo sobre la inductancia sobre la resistencia. Esta cuestión de L sobre R va a ser la constante de tiempo, y tenemos nosotros que el voltaje sobre la resistencia la definimos como una corriente máxima. Entonces la ecuación 1 se vuelve una ecuación 2 donde tenemos I máxima 1E a la menos T sobre la en el futuro, que va a ser la constante de tiempo. Como se puede observar, es algo similar a la ecuación de la carga que se tiene en un capacitor. Si ustedes lo pueden ver, es una diferencia de la unidad con respecto a la exponencial. Y ahora la constante de tiempo, como ya lo habíamos mencionado, va a ser el cociente de la inductancia sobre la resistencia, y va a estar dada también en segundos. Ahora, entonces la ecuación 2 se va a volver como una función de la corriente en función del tiempo, que es igual a la corriente máxima, que multiplica a 1 menos la exponencial de menos tiempo sobre la constante de tiempo. Hablando de la importancia de la constante de tiempo, podemos nosotros tener lo siguiente: si la resistencia permanece constante y la inductancia aumenta, o sea que la inductancia nominalmente puede ser que los estén en paralelo para que la inductancia sea menor, o puede ser en serie para que la inductancia sea mayor, de acuerdo a lo que vimos anteriormente para inductancias en serie o inductancias en paralelo. Y entonces también se incrementará, por lo tanto la constante de tiempo también se va a incrementar, lo cual hace que el periodo sea más prolongado para que alcance su valor final, o sea que es más lenta la característica de carga del inductor. Aquí tenemos este gráfico donde tenemos que la corriente de la inductancia va a ser de acuerdo a las características de la inductancia cuando es mayor y cuando es menor. Aquí tenemos que la inductancia 3 es mayor que la inductancia 2 y que es mayor que la inductancia 1. Por lo tanto, ahora si la inductancia disminuye, entonces la constante de tiempo también va a disminuir por las características que tenemos, que la constante de tiempo es igual a L sobre R. Y lógico es que esto es muy viable poderlo observar cuando se tiene el elemento direccional de un automóvil. Nosotros podemos hacer que el tiempo de carga y descarga, el flasheo, encendido y apagado de la lámpara, sea más rápido o más lento, variando las características de la inductancia. Lógico, ahí es una combinación de capacitor e inductancia. Mientras el capacitor se carga, la bobina obliga a que se vaya descargando, y así sucesivamente tenemos el periodo de interrupción de las lámparas. Por lo tanto, se puede hacer más rápido o más lento, haciendo las características variando los valores de resistencia como de inductancia.
Ahora, ¿qué va a suceder con las características en la posición 1 con respecto al voltaje, la corriente en la bobina? Al momento que nosotros cerramos el interruptor en la posición 1, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí en la bobina se va a generar, va a ver un paso de corriente, y ese paso de corriente va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a generar una fuerza contraelectromotriz que se opone a la causa que lo produce. Por lo tanto, la ecuación del voltaje en la inductancia va a ser igual al voltaje de la fuente y la exponencial de menos T sobre tau. Esto nos va a indicar que a medida que pasa el tiempo, el inductor se va a comportar como un conductor, o sea, un cortocircuito donde el voltaje va a ser cero y vamos a tener una corriente de carga en el inductor. Por lo tanto, gráficamente nosotros vamos a tener que del voltaje que le estamos aplicando al inductor por conducto de la resistencia vamos a tener una disminución en ese voltaje, como ya mencionamos, de acuerdo a las fuerzas contraelectromotriz, y tenemos estos valores crecientes de la tensión, donde al término en 5 taus el voltaje en la bobina va a ser igual con 0. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder con el voltaje en la resistencia? Al pasar una corriente a través de la resistencia, vamos a tener una diferencia potencial, una caída de tensión en ese elemento. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje en la resistencia en función del tiempo es igual a la corriente en función en tiempo por la resistencia, ley de Ohm. Por lo tanto, sustituyendo la corriente aquí tenemos esta ecuación donde el voltaje sobre resistencia con esta resistencia se nos va. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia en función de las características del tiempo, tenemos que el voltaje es igual a 1 menos E a la exponencial de menos T sobre la constante de tiempo, y es algo idéntico a las características de la corriente. Nosotros la corriente tenemos aquí una I máxima, sí, porque las características, la corriente va aumentando. Por lo tanto, al aumentar la corriente en la bobina, aumentará también la tensión en la resistencia. Entonces, por lo tanto, ahí podemos ver las características de la corriente que está pasando por la resistencia para tener su valor, su caída o su diferencia potencial entre sus terminales. Entonces, ahora, las condiciones que se van a tener para la posición cuando el interruptor o el switch está en la posición 2, quiere decir que es la etapa de la fase de disminución. ¿Qué esto nos va a indicar esto? Que el inductor se va a empezar a descargar por medio de la resistencia y se va a estar disminuyendo la corriente que tiene a través de él. Entonces este se va a comportar como una fuente de corriente porque tiene almacenada energía en función de la corriente que está almacenada en ese elemento. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia se va a definir como la tensión por la exponencial del tiempo sobre la constante de tiempo, y que la corriente de la bobina de descarga va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, que es la corriente que multiplica E a la menos T sobre tau, y el voltaje en la resistencia pues va directamente con las características ligado a lo que es el voltaje en la inductancia. Por lo tanto va a ser igual al voltaje por la exponencial de E a la T menos sobre T. Entonces ahí podemos ver nosotros que ya el tiempo de descarga de este elemento va a depender de las características de la constante de tiempo, y esta constante de tiempo va a estar en función a la inductancia y a la resistencia, sobre todo más bien a la inductancia. Ahora vamos a establecer la aplicación de las características de un inductor en este pequeño ejemplo ilustrativo. Aquí nos indica que este interruptor switch ha estado cerrado durante mucho tiempo. Entonces ya es régimen permanente, lo cual nos va a indicar que las características en el inductor va a ser dos acciones. La primera, que la tensión en la bobina es igual con 0, porque el capacitor se encuentra cerrado y aquí se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, el voltaje en ese elemento va a ser 0 entre esas terminales. Por lo tanto, también la magnitud de la corriente en la bobina será aproximadamente igual a la de la fuente. Entonces va a quedar, nosotros tenemos aquí el elemento está cerrado y la característica de corriente va a ser equivalente a la fuente de corriente de 20 amperes. Por lo tanto, nos están solicitando que se determine la corriente en la bobina, ¿sí?, para cuando el tiempo es mayor que 0. Nos piden también la corriente en la resistencia de 40 para el tiempo mayor o igual que 0, y el voltaje entre las terminales de la resistencia de 40, también cuando el voltaje
toma valores mayores o igual con cero. Y continuando, entonces el circuito equivalente para estas condiciones vamos a tener a la bobina y la resistencia de 2 ohm con respecto a un circuito equivalente de las dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, esas resistencias en paralelo nos van a dar una resistencia equivalente de 8 ohm, la cual va a estar en serie con la de 2 ohm, por lo tanto tendremos una resistencia total de 10 ohm. Entonces, conociendo la resistencia total del circuito y la inductancia del circuito, podemos determinar la constante de tiempo, que sería igual en este caso a una constante de tiempo de 0.2 G. Ahora, la corriente en el inductor la vamos a determinar con su expresión matemática. La corriente del inductor es igual, en función del tiempo, es igual a la corriente máxima E a la menos T sobre constante de tiempo, donde la corriente máxima es la característica de la corriente de la fuente, por lo tanto serán los 20 amperes por la exponencial de T por la constante de tiempo. Por lo tanto, la corriente en la bobina para un tiempo mayor igual con 0 va a ser igual a 20 E a la menos 5T amperes. Esa es la respuesta del inciso A. En cambio, para determinar la corriente en la resistencia de 40 ohms, lógico, conocemos nosotros la corriente en la bobina, que es una corriente de descarga por el signo negativo, y aplicando la regla del divisor de corriente tenemos nosotros que, aplicando la acción, tenemos que es menos 20 a la menos 5t por las características de la acción, que se nos da en este caso 0.2, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con la corriente en la resistencia de 40? En esa acción de para un tiempo mayor que 0 nos va a dar menos 4E a la menos 5T amper. Entonces aquí podemos nosotros poder darnos cuenta que las características de la corriente en las resistencias nos van a servir para poder ir nosotros descargando la acción de la bobina. Lógico, aquí es la corriente I0. Pudimos haber cambiado calculado la corriente en la de 10 ohms, por lo tanto nos daría un valor diferente, que eso lo dejamos de tarea al estudiante para que pueda asimilar la característica de la regla del divisor de corriente para cada uno de ellos. Ahora, para concluir, la tensión en la resistencia de 40, pues como ya determinamos la corriente en esa resistencia, pues lógico es aplicar la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde la corriente está definida con 40 I0, que es la resistencia de 40 por la corriente I0, que ya determinamos anteriormente. Pues aquí nos va a dar un valor de menos 160 E a la menos 5T. Lógico, ahí podemos variar las características de tiempo y nos va a dar un gráfico decreciente, por lo tanto se está cumpliendo las características que tenemos en las bobinas, donde nosotros tenemos que el voltaje se va a estar, si la corriente se va a estar incrementando, ¿sí?, bajo esta acción de esta ecuación, y por lo tanto la característica de tensión va a estar decreciendo. Como nosotros hablábamos de que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo, pues lógico el voltaje en la característica de la inductancia es 0, pero si hay una corriente generada o originada o expresada en un campo magnético a través de la bobina.